Vayan sin problema. Con la familia salen los adolescentes y los niños con los profes que estén determinados allá. Un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo. Iglesia, quiero pedir el favor a Multimedia porque al final tendremos una informacioncita de la situación financiera de la iglesia. Entonces cortan la predicación, pero la graban también para que después no digan que el pastor, o sea, que no. Un abrazo muy especial. Si hoy nos acompañan personas por primera vez, este lugar es una berraquera, quédese, no se regrese. O sea, aquí estamos para poderle servir en todo lo que se le ofrezca, para poderle ayudar. Somos una familia, así intentamos caracterizarnos. Un abrazo en serio muy fraterno. Saludo especial a los pastores Eduardo y Sandrita que nos acompañan, nos están visitando. Aplaudimos a Dios por la vida de ellos. La gente no los ve mucho, pero ellos son pastores de la iglesia con credenciales del Concilio de las Asambleas de Dios, sino que sentí en mi corazón mandarlos de vacaciones a los Estados Unidos unos años para que ellos se dispersaran y estas cosas. No, mentira, ellos están cumpliendo una misión muy importante en los Estados Unidos, pero son pastores de nuestra casa. Entonces, si ven por ahí así como mucho, ellos están, Eduardito por acá y Sandrita por allá. Éxodo capítulo 4, tenga la amabilidad y lo busca. Si alguien requiere una Biblia, levánteme la mano y los servidores pueden ayudarle en ello. ¿Requieren una Biblia? ¿Nadie? Ok, ahí está bien. Éxodo capítulo 4, tenga la amabilidad y lo busca. En este tiempo de expansión y conquista, que es el lema que el Señor nos ha regalado y nos ha puesto en el corazón para poder compartir durante todo este año, en ese tiempo de expansión y conquista nos toca corregir por el camino algunas cosas que se han venido evidenciando. Mira, hoy infortunadamente, a ver cómo organizo esta idea. Tenemos en la iglesia la idea de que hay muchos beneficios, pero tenemos en la iglesia también la idea de no querer pagar el precio. Cuando empezó la iglesia, algunos fueron martirizados. ¿Ustedes recuerdan esto? Fueron incluso asesinados. Eso habla del precio que se tiene que pagar. Ustedes se dan cuenta, no voy a decir que unas cartas o epístolas pastorales sean más importantes que las otras, pero ustedes se dan cuenta cómo el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, desde la cárcel. Al apóstol Pablo no le cambió el discurso cuando estaba preso. Perdón por la lectura que yo tengo, es una cosa particular, e incluso tenía más ahínco y más amor, entendiendo que ya pronto iba a morir, entendiendo que había terminado una carrera y entendiendo que tenía que seguirse levantando una generación. O sea, el apóstol Pablo en la carta escribe con más sentimiento. Es una lectura particular. Eso es lo que yo pienso. Les intento decir esto, ¿por qué? Porque nosotros estamos en una época de una iglesia muy posmoderna. Estamos en una época de una iglesia donde a la gente literalmente no se le enseña a pagar el precio, a sacrificarse por el Señor, sino que únicamente hay, bueno, yo no sé, porque es que eso no sería profecía. Porque la profecía en la Biblia tendría que ver con otra cosa, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta que todas las profecías en la Biblia, por citar un ejemplo, eran profecías de denuncia. Dios levantó a Jeremías para aplaudirle al rey o para denunciarle lo que estaba haciendo mal. Pero ustedes se dan cuenta que 2000 años y esto cambió todo. O sea, ahora todas las profecías son buenas. Por eso a la gente le gusta mucho las iglesias donde hay profecía. No estoy diciendo que sean buenas o malas, sino que la gente quiere que le estén diciendo como cosas buenas. Y cuando uno piensa eso y piensan como el Señor Jesús llamó a las personas, uno se da cuenta que el Señor Jesús lo primero que hizo fue decirle que la iglesia tenía que pagar un precio. Cosas que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién llama a unos discípulos diciéndole eso? El Señor Jesús. He aquí yo os envío como ovejas en medio de
¿Señor Jesús dijo eso o me lo estoy? ¿Te das cuenta que el Señor Jesús siempre tenía presente el costo del llamamiento? Y hoy en día, perdón por lo que voy a decir, pero a mí me late chocolate, que estamos muy habituados a esa iglesia donde siempre se te están profetizando y diciendo cosas buenas que están dentro de la palabra, pero no se te enseña que hay unos... Mira, nosotros vamos a tener todo el libro de Josué durante estos años. Y en los 5 capítulos que hemos visto, con el que vimos hace 15 días que yo lo prediqué, porque hoy tocaba la conquista de Jericó, pero vamos a intentar instaurar como algunas bases, porque la idea es que en el tiempo de expansión y conquista no sean conquistas temporales, sino que sean conquistas permanentes. O sea, Dios no quiere bendecirte por un minutito. Dios no quiere que cumplas un solo objetivo. Dios quiere que seas una persona bendecida, prosperada y en victoria, pero constantemente. No únicamente alegrarse por algunos logros que llegan a tu vida, pero no tener constancia en la bendición. Y necesitamos recapitular para qué Dios liberó al pueblo y qué fue el trabajo que Dios le dijo al pueblo que tenía que hacer. Hoy en día, o sea, me pasó algo particular en esta semana. En 2 noticieros hablaron de la tierra prometida en el contexto que ellos lo dan, no en este contexto. Y en otro noticiero dieron una noticia apocalíptica. Seamos honestos, cuando el que está presentando las noticias dice, aconteció algo apocalíptico, ¿qué cree usted que el noticiero está diciendo? El final, ¿qué crees tú que? O sea, algo apocalíptico aconteció en el Quindío. ¿Qué se imagina usted que el noticiero quiere decir? Que es algo malo, ¿cierto? Hago una pregunta. ¿Apocalipsis es el mensaje de esperanza de la iglesia, sí o no? Claro. O sea que Apocalipsis para nosotros los bíblicos significa algo bueno. Pero te das cuenta que dicen noticia apocalíptica, asesinaron a yo no sé quién. Pero el Apocalipsis para la iglesia es el mensaje de esperanza. Esto que Juan ve, esto de segunda venida, es por eso estamos trabajando acá en la tierra, para algún día encontrarnos con Él. ¿Estamos claros en lo que estoy intentando comunicar? O sea, el Apocalipsis para la iglesia no es mala. En los noticieros dicen que es una cosa absolutamente mala. Algo apocalíptico aconteció. El Apocalipsis es una delicia. Para la gente de afuera es algo malo, que se cambia como el contexto. ¿Qué te intento decir con esto? Hoy tenemos una iglesia que está más acostumbrada a los supuestos beneficios de parte del Señor que a trabajar por el Señor. Y yo cuando escuché lo de la tierra prometida, créame que el Señor habló a mi corazón para predicar exactamente de esto, porque yo decía, la tierra prometida tiene unas normas. Para llegar a la tierra prometida tenés que caminar por algunos senderos. Por eso, todos los mecanismos que tienen las iglesias modernas de hoy en día, a través de los cuales te dicen que Dios te va a bendecir si pactas con dinero, que Dios te va a bendecir si haces tal y y cosa, no es nada bíblico, pues tenés que salir corriendo de ahí. Y lo digo sin temor pues a que ay, qué pena con la gente. No, es que es la verdad. Y la verdad tenemos que enseñarla y predicarla. Hoy en día a la gente no se le está enseñando disciplina. Hoy en día a la gente no se le está enseñando el temor del Señor. Únicamente Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. ¿Y dónde está el precio que estás pagando para esa bendición? No está, únicamente Dios te quiere bendecir. Hermano, vea, si nosotros vamos a seguir por ese camino, créame que estamos muy distanciados de lo que, por ejemplo, Dios quiso hacer acá. Hoy vamos a establecer unas bases. Ustedes se dan cuenta que Jericó lo tomamos en el capítulo 6 de Josué. O sea, 6-7, Jericó hay, la otra ciudad. Pero ustedes se dan cuenta que en los primeros capítulos Dios les está estableciendo unas bases a ellos. Dios los deja al otro lado del río. Ustedes recuerdan la palabra hasta que ¿qué? Lo predicamos hace como 20 días. Recuerda que media tribu de Manasés, Rubén y Neftalí se quedan allá hasta que sanen, ¿recuerda? O sea, señal de circuncisión para todo el mundo, pero se quedaron en ese lugar hasta que ¿qué? Hasta que sanaron. Dios no podía meter una nación enferma y sangrando a la tierra prometida. Dios te quiere sano. En este mundo tan frenético es, tienes que producir, tienes que hacer, dale para adelante, dale para adelante. Y sí, la fe es proactiva, yo predico eso. Pero la fe tiene que ver con la conciencia también.
Tienes que estar sano para poder emprender un nuevo proyecto. ¿Recuerdas que les puse un ejemplo de una relación como de noviazgo? Entonces, si Adriana Saiz es novia mía y con este novio le va mal, en el ejemplo, si con este novio le va mal, el día que yo me deje con Adriana y Adriana se novie con Andrés, ella va a tener un reflejo mío en Andrés si no está sana de su corazón. Es un ejemplo que yo les puse. Ya estoy siendo más claro con lo que intento comunicar. Si Adriana no está sana en su corazón de haber terminado una relación conmigo, va a reflejar en mí. Y ese pobre criatura de Andrés no tiene ni la culpa. Pero Adriana en su corazón va a decir: los hombres son malos o tal cosa. Todas esas cosas que se inventan. Claro. ¿Por qué? Porque yo lastimé a Adriana. Adriana va a tomar venganza con Andrés. Y Andrés no tiene la culpa. Si ella no está sana, no puede empezar otra relación. Es lo mismo que Dios les dijo acá. Quédense en esa ribera de allá del Jordán hasta que ustedes sanen, porque si no sanas, no heredas. Pero hoy en día tenemos una iglesia frenéticamente hacia adelante, que tienes que heredar, tienes que producir, tienes que, y al final tenemos un montón de cartones en la casa, un montón de títulos, pero vacíos por dentro. Podemos tener resultados económicos, pero vacíos por dentro. Podemos tener, entre comillas, una familia modelo e ideal, pero vacíos por dentro. Aquí no estamos en una competencia. Aquí estamos haciendo la voluntad del Señor. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón, este tiempo de expansión y conquista, recordar algunas cosas que son fundamentales para cuando llegues a la tierra prometida. Éxodo capítulo 4, versículo 18. ¿Tiene un título tu Biblia para esa perícopa? ¿Qué dice? Moisés vuelve a Egipto. En este momento, Egipto es el lugar de misión de Moisés. No olvide, hijo, el que está allá atrás, vos, levántame la mano. No, ¿ok? Es que unos ángeles bajaron, me dijeron, no, nada extraño, pero te quedas. Piensa conmigo en esto. El lugar de misión de Moisés es Egipto. Y Dios lo que hace con Moisés es regresar a Egipto. Mientras que usted me escucha y antes de empezar a hacer la lectura, piense en qué tarea Dios lo ha mandado a hacer. Usted se escapó de allá corriendo, se hizo el loco, porque yo le garantizo que Dios lo puede coger de las mechas y meterlo nuevamente a la misión. A mí me tiene calma. Ya me cogió de las mechas varias. En serio. Habían pasado 40 años. Moisés salió de Egipto, se casó, tuvo 2 chinos. Pendejo no fue, cogió a la hija del sacerdote de Madián, del hacendado más grande, y pastoreaba las ovejas, tenía su plata quincenal, facilito. Y un día Dios, revisando el email, dijo: hola, y Moiso, ¿este man dónde está? Uy, yo lo dejé en Egipto, pero por ahí mató una persona, salió corriendo. El lugar de misión es Moisés, de Moisés es Egipto. Necesito regresarlo. Iglesia, cuidado con eso. Lo geográfico para Dios es muy valioso. Nosotros estamos hoy en día en una iglesia un poco más acelerada, ¿no? Ay, yo voy con el nombre de Jesús, donde yo vaya soy bendición. Pues sí, eso es cierto, pero el otro lugar es que si Dios te tiene en un lugar, hasta que no cumples el objetivo en un lugar, Dios no te deja mover de ese lugar. En introducción, no reneguemos del lugar en el cual Dios nos ha traído. No reneguemos del lugar en el cual estamos viviendo. No reneguemos, porque puede ser el lugar de misión. Puede ser el lugar de misión. Tengo permiso para contar esto. Un día, una persona estudió química pura, pero estudió química pura para estar en un laboratorio, en una fábrica, en un ingenio, una cosa grande, y no le salía trabajo. Y alguien se dio cuenta que había estudiado química pura y lo metieron a un colegio a ser profesor de química, como de biología y estas cosas.
En la mente de él, él decía: "Uy, yo estudié química pura con especialización, yo estoy dando clases en un colegio, yo no voy a trabajar en esto". Esa persona empezó en febrero. En noviembre era el mejor profesor del colegio. Porque muchas veces te preparas en tu cabeza y en tu corazón para un plan tuyo, pero Dios tiene ya un plan mejor. Esa persona se presentó al concurso, lo pasó. Le tocó un poquito lejos, pasaron los años, lo trajeron más cerca a la ciudad de origen donde él era. Hoy en día es el coordinador del colegio. No quería ser profesor, porque yo estudio química pura con especialización, pues no para los pelados de noveno y décimo. Yo estudio para estar en una corporación, en una cosa así, lo que yo sueño. Usted no sabe Dios para qué lo tiene. Ame su lugar. Dios, hasta que no le termina a usted la tarea en un lugar, no deja moverlo. Es Biblia pero aplicada. Un día él dijo: en el Horeb, en el Sinaí, les voy a dar las tablas de la ley. Entonces se fue. Dios le escribe con su propia mano los mandamienticos. Moisés viene con las tablas de la ley. Cuando llega, encuentra un becerro, ¿sí o no? Moisés, ¿qué hace con las tablas? Las rompe. Pregunta: ¿Dios dejó que Moisés se fuera hacia la tierra prometida sin las tablas o lo volvió a hacer subir otra vez a la montaña? Es Biblia pero aplicada. Vuelve a la montaña. Ahora no lo escribió con el dedo de Dios. ¿Ahora quién escribió? Moisés. Volvió y bajó. Y cuando tuvo las tablas, pudo seguir caminando. Porque hasta que termine la obra contigo en este lugar, no te permite avanzar. Hoy tenemos una iglesia que no está en los procesos geográficos. Dale rápido, tienes que producir, tienes que, dale, avanza, avanza, avanza. No, algunas veces hay que parar. Es más, algunas veces hay que retroceder, así sea 1 o 2 pasitos, para tener como una mejor perspectiva, para tener como un mejor programa. Pero en esta vida tan frenética que todo tiene que ser hacia adelante, dale para adelante. No, algunas veces es bueno. Dios dice: ay, venga, voy a dejar sin empleo a este man 3 meses para que aprenda. Dios sabrá qué te quiere mostrar. Y Dios dice: lo sacó del trabajo. Y usted dice: tanto que me maté por esa empresa, y lo echan a uno como un perro. No, ningún perro. Es Dios desde el cielo diciéndote: te quiero aquí para que aprendas. Y te quedas sin empleo medio año. Te pones a pelear con el jefe, el supervisor que te echó. Y en esos 6 meses Dios te alimenta, puedes pagar el colegio, puedes pagar la casa, puedes pagar las matrículas, puedes pagar todo. Y estás pensando en que el jefe es una porquería porque me echó. El jefe no es porquería, plan del cielo. Estoy siendo claro con lo que intento comunicar. Lo geográfico tenés que amarlo. Tenés que amarlo. Éxodo 4:18. Lugar de misión, Egipto. Personaje principal, Moisés. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están ¿dónde? Los hermanos estaban ¿dónde? En Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pregunta: ¿lo mandó a inventar o con una tarea precisa? Perdón que haga tantas pausas en la lectura. Es que el problema tuyo y mío es que somos muy larinos. Somos como espontáneos, así como chifloretos de vez en cuando. Hombre, si Dios te mandó a hacer una cosa, venga con un ejemplo de la casa. Mamá le daba a usted un billete de 20,000 y le decía: vaya a la tienda y me compra 1 libra de arroz, 1 libra de azúcar y un pernil de pollo. Entonces, tienda. No, mentira, usted iba a la tienda para esa vuelta. Y en la tienda usted le entregaban las vueltas en la mano. Y Satanás lo empezaba a tentar. Usted veía chocorramos, gomitas, chistris, choclitos, boliqueso. Y usted decía: ay, Dios mío. Y usted accedía y se compraba eso. Cuando usted llegaba a la casa y le entregaban unas vueltas a su mamá o a su papá, ¿qué pasaba?
Se enojaba porque ella lo mandó con un propósito y usted hizo ¿qué? Otro. Ponga ese ejemplo natural en lo espiritual. El problema tuyo y mío es que no le hacemos caso a Dios. Nosotros podemos ir a cumplir una misión, pero sin los lineamientos que Dios nos dio, no es una misión. Ahí se convierte en un capo tuyo. Si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, iglesia, nos va a ir muy bien. ¿Qué versículo quedé? 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no te dejará ir, o no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, ¿quién era Séfora? La esposa de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés, entienda bien esto, entonces contó Moisés a todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. ¿Y el pueblo qué hizo? Creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Papá, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a predicarla con denuedo. Saca toda idea preconcebida que no venga directamente desde tu trono en el cielo, para que yo predique lo que tú quieras comunicar a tu iglesia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amados, hoy estaremos hablando nunca vamos a tener otro título en este año, que es expansión y conquista, pero tenemos unos subtítulos. Hoy el subtítulo es propósito inicial. ¿Cuál es el subtítulo? Propósito inicial. ¿Cuál es el sueño original? Yo creo que algunas veces nosotros dejamos de soñar muy fácil. ¿Cómo se puede dejar de soñar muy fácil? Creyendo que ya eres muy adulto, creyendo que la persona que te iba a apoyar ya no te apoya, o creyendo que la persona que te iba a dar como el impulso falleció, o ya no puedo porque Dios me cambió de ciudad. Yo creo que es muy de Dios que nosotros pensemos honestamente en qué sueños Dios ha puesto en nuestro corazón y que hemos dejado como empolvados, porque a Dios no se le ha olvidado. A Dios no se le ha olvidado. El propósito general de este capítulo es que Dios termina llevando a Moisés al lugar donde él siempre lo quiso tener. ¿Dónde vemos el propósito? Río más peligroso entre el mar Mediterráneo, Éufrates y Nilo en esa época cuando Moisés era pequeñito. Te adelanto la respuesta: el Nilo. Había bestias que, estándole en un cajoncito donde los mayores se lo podían comer. Entonces ese muchacho se atraviesa todo el Nilo de lado a lado y llega, y ninguna bestia lo devoró, porque Dios tenía un propósito, y el propósito para Moisés se llamaba ¿cómo? Egipto. Llegando a las manos de la hija de Faraón, ¿qué orden algunos días antes Faraón había dado que se hiciera con todos los niños hebreos? Que los mataran.
O sea que la hija de Faraón, ¿qué tenía que haber hecho con Moisés? Matarlo. ¿Lo mató? No, porque hay propósito. Es que muchas veces uno predica pero no ve todos los insumos. Este muchacho atraviesa el Nilo, ninguna bestia lo devora. Llega a las manos donde la que tenía que hacer algo con él era asesinarlo. ¿Por qué? Porque mi papá dijo que cualquier muchacho, o sea, cualquier niño que fuera varón tenía que ser ¿qué? Asesinado. ¿Lo mató? No, porque hay propósito. Esta muchacha lo adopta como si fuera de él y lo pone a crecer dentro de las costumbres. O sea que en esa adopción Moisés aprende textos legales de Egipto, aprende las normas de Egipto, aprende la lengua de Egipto, aprende las costumbres de Egipto. Porque Dios tenía con Moisés un ¿qué? Un propósito. Dios le puso todos los insumos alrededor. Él por una rabieta mata a una persona y sale corriendo del lugar que Dios le preparó. Que Dios sabía que Moisés iba a ser un libertador, claro, por eso lo educó al lado de Faraón, porque tenía que conocer cómo funcionaba el imperio y ese reino. Pero él por dos rabietas va, se va corriendo y cree que ya se libró. Esa es la base teológica que tengo para poder decirte: si Dios tiene un propósito con tu vida, no lo va a dejar de realizar. Así en este momento te sientas lejos, así intencionalmente haya salido corriendo, porque Moisés salió corriendo y él dijo: propósito, baila. Dios cuando revisa el email y dice: a Moisés lo puso y este man que hace en Madián, zarcita ardiendo, quita el calzado de tu pie porque este lugar es santo, porque aquí te voy a dar la revelación. Mira, dice: va para Egipto, Señor. Ay, pero que para Egipto, viejo. Ay, pero que yo soy corto de palabras. Que para Egipto. ¿Qué le voy a decir a Faraón? Para Egipto. El pueblo no me va a creer. Para Egipto. Las tres excusas se las derribó. ¿Por qué? Porque el propósito para Moisés tenía un nombre. ¿Y ese nombre era cuál? Egipto. Sueño original. ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón que las has dejado pasar porque te cambiaste de ciudad? Piensa un poco. A mí no me interesa correr. Si en 8 días terminamos la predicación y predico de lo mismo, pero los otros 2 puntos, vamos a ir con calma. Pero piensa, ¿qué soñabas de niño? ¿Qué querías hacer? Por un papel que el gobierno no te dio, ay, ahora abandoné el sueño. Piensa en qué cosas Dios había puesto en tu corazón que de pronto pueden ser fructíferas en este momento. Porque es que nosotros, gana un presidente diferente al otro, ay, ya no se pudo. Por ejemplo, ¿querías tu casa? Sí, pastor. El gobierno de los 3 subsidios quitó prácticamente ya 1,5, porque ese de mi casa ya lo quitaron y jóvenes yo no sé qué lo quitaron. ¿Cierto que lo quitaron? Sí o no. Pero ¿por qué desbaratas tu sueño? Porque el presidente quitó un sueño o quitó un subsidio. ¿Es más poderoso el cielo o el presidente? ¿Por qué dejas de soñar? Pastor, es que yo iba a aplicar a vivienda nueva con 3 subsidios y ahora ya el Ministerio de Hacienda quita 1. No, y ahora ya es más difícil, pastor. Cállate la boca. ¿Por qué dejas el sueño? Porque las cosas en la tierra cambian. ¿Por qué? ¿Estoy siendo claro con lo que intento comunicar? O sea, tus sueños dependen de Dios que está en el cielo, no de las leyes de la tierra. ¿Qué cosas has tenido en tu corazón por hacer, pero ahora, no, ya estoy viejo, no, yo ya no, ¿por qué no? Si aquí se está demostrando que Dios es experto, así pasen 40 años en devolverte al propósito. Iglesia, mire, lo primero que muestra este texto en este año de expansión y conquista, pero volver al propósito inicial, es que Dios no hace nada sin cobertura. La primera palabra que vamos a utilizar es cobertura. A ver, en la cuadra de mi barrio yo era el del balón para jugar fútbol en la calle. Yo era el que tenía el balón. Entonces, yo tenía una cobertura que era mi mamá. Y mi mamá me mandaba a hacer un aseo. Y yo no hacía el oficio. Mi hijo, lave esa loza. Y yo me colocaba a ver televisión y salte y salte. Y mamá, ok, no hay problema. Cuando llegaban esos muchachos por mí a la casa: Américo, vamos a jugar. Como yo tenía una cobertura, ¿qué tenía que hacer yo regularmente? Pedirle permiso a la cobertura.
Entonces yo iba y le decía: mamá, que estos muchachos me están llamando a jugar. Mamá me miraba y miraba la loza. Pues esa loza no se ha lavado y hace 3 horas lo mandé, me decía mi mamá. Mis amigos de forma inteligente decían: uy, profesora Elsa, listo, es que Américo se queda haciendo el aseo. O sea, chimbos conmigo, esos manes traicioneros. En vez de decir entremos todos, la loza entre todos, no. Listo, profe Elsa, déjelo allá, pero préstenos el balón, decían. Y mamá decía: no, él sale con el balón. La cobertura. Hay un asunto importantísimo que es usted estar bajo cobertura. Voy a colocar un ejemplo de un hermano que no está aquí, pero yo ahorita le mando un mensaje y le digo: viejo, te puse ejemplo, para que el tipo no se me maree. No tengo permiso, pero la voy a contar. Es de un hermano que se hace por acá cerquita. Es el hermano Raúl Laureano Cerón. Uno que siempre viene con sombrerito, ¿cierto? Usted lo recuerda. Viejo, te voy a dar duro si ves esto por YouTube, pero vamos a intentar decir las cosas como son. Iba a decir mi abuelo, pero lo voy a dejar en papá. Él puede ser mi papá. No voy a decir abuelo, tranquilo viejo, todo bien. Él puede ser mi papá. Hoy el hermano no está aquí. ¿Usted puede creer que el hermano me llama y dice a pedirme permiso para irse para Bogotá? Él entiende algo, me dice: usted es mi pastor y usted es mi cobertura. Entonces mi hija está en Bogotá, pastor, este fin de semana pienso viajar para que tal cosa y tal otra. Te lo digo de todo corazón. Yo a los 23 años que tengo, uy, ni un amén, ustedes no aman a su pastor, digan un amén así, que yo sea como el Amparo Grisales de las Asambleas de Dios, algo así, no sé. No, mentira, yo a los 38 años que tengo, me siento mal que un hermano como el hermano Raúl Laureano Cerón me diga a mí que va a ir para Bogotá, porque ese es un hermano que ya está adulto, por decirlo de alguna manera. El que necesidad tiene andarle pidiendo permiso al pastor, por ejemplo. Como que: no, pastor, mire que es que voy a... No, pues hágale, hermano, porque pues usted puede ser hasta mi papá. Pero te das cuenta que él en su cabeza tiene una cosa: yo tengo una cobertura espiritual y le voy a decir a la cobertura espiritual que voy a viajar. Lógicamente que yo nunca le voy a decir que no. Él no lo hace como para pedirle permiso al papá, que se entienda bien lo que estoy intentando decir. Pero es que él se va en cobertura espiritual. Es algo más o menos así. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hoy tenemos un poco de gente con Jesús en el corazón, pero son rebeldes. Hacen lo que se les da la gana. Y la Biblia muestra que entre más crezcas, más sujeto tienes que estar. Hoy en día el Estado nos demuestra que entre más adulto y más viejo, más puedes hacer lo que quieras. ¿Usted ha visto a un joven recién cumplido de 18? Ay, papá, eso no, esos que pasan de 17 para 18, ay, papá, eso de ahora, ay, ahora yo firmo, ahora ya soy independiente y tal cosa. Y nuestros papás que nos bajan del sumo, ¿no? Ya cumplió 18. Mientras usted viva, aquí no hay 18, papá. Aquí usted sigue viviendo en mi casa, obedece las reglas de la casa. No hay nada más pecho inflado que un adolescente que pasa de 17 a 18. Ese se cree que ya, pues, mejor dicho. ¿Sabes a mí qué me llama la atención? Que el mismo Dios le dice a Moisés: vaya a Egipto. Pero Moisés, cuando llegó a tierra de Madián, ¿bajo qué cultura se puso? Bajo Jetro, ¿cierto? Jetro, con J, no con P. Hola. No, porque el pastor habló muy rápido, no vocalizó y se entendió. No. J. Jetro. Así lo estuviera mandando el mismo Dios, él cuadró con la cultura, ¿sí o no? Ok, sigamos avanzando. Otro ejemplo, Dios. Cuando David derriba a Goliat, ¿qué hace antes de ir a la batalla? ¿Recuerdan? ¿Se fue corriendo como un loco o dejó las ovejas al cuidado de un siervo antes de ir? Iglesia, mira, es Biblia, pero aplicada. Perdón, en nivel de importancia, ¿quién es más importante? ¿El Señor Jesucristo o Juan Bautista? El Señor Jesucristo.
Cuando el Señor Jesucristo iba a empezar su ministerio, fue y se metió en cobertura y se bautizó con Juan, ¿sí o no? Pero era más importante el Señor Jesús o Juan. ¿Y por qué se le puso bajo cobertura? Porque es Biblia pero aplicada. El problema es que nosotros entendemos que cuando vamos creciendo somos más autónomos, pero la Biblia dice que entre más creces, más dependencia debes tener de Dios. Saulo de Tarso, joven, se manejaba solo. Después se mete bajo la cobertura del Espíritu Santo y todo lo que hacía era porque el Espíritu Santo se lo dirigía. Un día Pablo se levantó y dijo: voy a hacer un viaje. El Espíritu se le metió en la mitad y le dijo: no vayas, y se regresó. Un día el Señor Jesús se les pierde en el templo. Es que es toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, te dice lo mismo. Vos y yo nos hacemos los locos. Un día el Señor Jesús a los 12 años se pierde en el templo, ¿cierto? Cuando Él regresa a casa, ¿qué dice el Evangelio de Lucas? Y estuvo sujeto a sus padres hasta que empezó su ministerio. ¿Cuántos años tenía cuando empezó el ministerio? ¿Y le hacía caso al papá o no? Hermano, vea lo aplicada. Nosotros tenemos un problema. En este mundo de la libertad, esas libertades chocan con el principio bíblico. Cuidado con eso. Es que ahora ya me mando. Pues no ves que Dios nos da todo y decimos mi casa y mi casa. Nosotros somos dueños o administradores en la tierra. Nosotros somos tan orgullosos que decimos: es que es mi tiempo, es que es mi casa, es que es mi carro. ¿Es tu qué? Yo creo que Dios del cielo dice: otro cabezón que se cayó de la cuna. ¿De dónde las cosas son tuyas? Es que es mi carro. ¿Tu carro? ¿Tu casa? Eres un administrador en la tierra, no eres dueño. Ya tu vida le pertenece a Dios. ¿Es cierto o no? No eres dueño, eres administrador. ¿Sabes qué hace Moisés? Dame multimedia, Éxodo 4:18. Quédense ustedes acá. Hijo, dame Valera. Yo leo Nácar Colunga. La primera palabra es cobertura. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, ya tenía la orden de Dios. Y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Dios era más poderoso que Jetro, pero la cobertura de Moisés, ¿quién era? Jetro, y él dejó eso ordenado. Iglesia, como nosotros muchas veces somos tan desobedientes en esto de la cobertura, que mira, la pelea que siempre tenía nuestro papá y nuestra mamá, cuando nos daban permiso para un lado y el papá iba y pasaba por ahí, por ese lado, y veía que el permiso no se había cumplido porque de aquí usted cogió para otro lado. ¿Qué le decía a su papá y su mamá? Es que yo le di permiso para ir a la casa de Julián. ¿Usted qué hace en la casa de Marcos? No, papá, que es que allá estaba el Nintendo, que es que aquí se descargó la consola. Yo le di permiso para una casa, no para la otra. ¿Nos han dicho eso, sí o no? Iglesia, ponga esos ejemplos materiales en lo espiritual. Usted no se manda solo, para eso tiene a Dios. ¿Sabes qué? Voy a leer esa versión. Dice: fuese Moisés y de vuelta a casa de su suegro le dijo: hazme el favor de dejarme partir a ver a mis hermanos de Egipto, si viven todavía. Jetro dijo a Moisés: vete en paz. Esta versión Nácar Colunga dice: hazme el favor de dejarme partir. ¿Quién le había dado la orden? Dios. Pero como él tenía una cobertura, cuadró con su cobertura. Iglesia, mire, yo le voy a hablar de todo corazón esto. Nosotros algunas veces podemos ser muy fieles en la iglesia, pero tenemos algunas rebeldías metidas en el corazón que no nos permiten heredar. Hay que estar sujetos a autoridades terrenales porque todas son puestas por Dios, ¿sí o no? Hay que estar sujeto a las autoridades terrenales porque todos los reyes de la tierra los puso Dios, ¿sí o no? Iglesia, mire, nosotros tenemos mucho conflicto. Por ejemplo, a la hora de pagar un impuesto, y usted empieza a debatir cosas. Uno para qué va a pagar ese impuesto, hermano. O gobierno lo que hacen es robarse la plata, hermano. Y yo pague impuestos y mire, esto es un lleno de huecas. No, yo no. Hermano,
Hermano, María Alejandra, ese será su presidente. ¿Por qué ese presidente a mí no me representa? Deja de hablar tanta bobada, hombre. ¿El doctor Petro es el presidente de Colombia, sí o no? ¿Y vos de dónde sos? ¿De Marte, de Neptuno? ¿De dónde sos? ¿Te gustan las políticas o no? ¿Es el presidente, sí o no? Mire, llenamos el corazón de un poco de bobadas. Él es el presidente, nos guste o no. Yo no soy presidente, o sea, él no es mi presidente cuando gane mi partido político, sino porque Dios lo puso y él sabrá por qué lo pone. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia con el presidente y los gobernantes? Orar por ellos. Orar por ellos. Este asunto de coberturas, hay gente que va a la iglesia, pero es rebelde. ¿Y por qué son rebeldes? Sáquese de la cabeza el ejemplo que le puse con el hermano Raúl. Eso lo puse porque sé que tengo la confianza de poder colocarlo. Pero hay gente que el sistema es rebelde. Y Dios dice: ¿cómo te voy a dar a administrar una cosa más grande si eres rebelde con lo terrenal? Si no me eres fiel en lo poco, ¿cómo me vas a ser fiel en lo mucho? Y sigues peleando para poder pagar un impuesto. Es que hay dos tipos de oraciones, hay dos tipos de frases. Ay, hermano, y otra vez ese impuesto, hermano. Y le suben a eso que una valorización, esos impuestos. Señor, gracias, porque tú vas a hacer provisión para que yo pueda pagar el impuesto. Hay gente que se congrega, pero tiene rebeldías en el corazón. ¿Vos crees que yo estoy contento pagando galón de gasolina a 16,000? Siendo el tercer productor de petróleo en mi país. Uy, hermano. Pues claro que algunas veces me dan ganas de decir: estos gobiernos tienen como huevo y de avestruz. Claro que me dan ganas. Dos opciones. Esos presidentes y yo no sé qué, hay el ministro de Hacienda y lo roban a uno. ¿Cómo que un galón a 16,000? Otro lado de la oración: papá, gracias, porque así el galón esté a 16,000, tú me das para poder llenar el tanque de gasolina. Son visiones de la vida. Hay gente que va a la iglesia, pero son rebeldes con el sistema. Y Dios, ¿cómo te va a dar una cosa más grande si seguís peleando con un galón de 16,000 pesos? ¿Cómo Dios te va a usar más poderosamente si le sigues peleando a un galón de 16,000 pesos de gasolina? Yo no estoy contento pagando esa gasolina tan cara, pero tengo dos niveles de vida: o me quejo o me sujeto. No hay otra. La primera palabra es cobertura. Así Dios te diga. Moisés dejó todas las cosas en cobertura. Bien. El que es la cobertura es la cobertura. Un día David iba y le tocaba el arpa a Saúl porque se puso desobediente, y le metió el chuki pues, y eso que no podía dormir. David, ya ungido, iba y le tocaba el arpa a Saúl, y después de que lo dormía Nana Coco, se iba para la casa de su papá Isaí a seguir levantando el popó de las ovejas. Porque la cobertura, que era el papá, le dijo: usted me le levanta el popó a las ovejas. Entonces, muy ungido, por muy profeta Samuel y todo, que fue el que lo ungió, y tocaba el arpa y yo no sé qué tal cosa, y era el favorito del rey, porque le calmaba los demonios al rey. Pero después de que terminaba su jornada, ¿a dónde iba? Donde la cobertura, papá. ¿Qué iba a hacer? A levantar el popó de las ovejas, porque esa orden se la dio su papá, que es la cobertura. ¿Estoy siendo claro qué significa cobertura? Iglesia, no te voy a mandar a que estés de acuerdo con todo lo que el gobierno diga. No te voy a mandar que estés de acuerdo con todo lo que en la iglesia se haga. Yo no te voy a mandar a eso. Pero no tengas esas rebeldías ocultas en tu corazón, porque eso te saca del propósito. La primera palabra es cobertura. Alcanzamos a avanzar de pronto en una palabra más, creo yo. La segunda palabra es servicio. Busque conmigo, por favor, Éxodo capítulo 4, versículo 23. Ojalá que podamos entender con cosas como estas para qué es que Dios te quiere bendecir. Éxodo 4, 23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que ¿qué? No lea más, no lea más. O bueno, si multimedia lo tiene ahí, déjelo ahí. Vamos acá. Ya te he dicho
que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios liberó al pueblo? ¿Cómo hemos predicado de mal esto, no? O sea, Dios tiene en su mente servicio. La gente tiene en su mente prosperidad y otras cosas. ¿Dios para qué libera al pueblo de Egipto? Para que le sirva. ¿Y era fácil servirle? Recuerda que venían 40 años en un desierto. Aún para que me sirva en el desierto, aún para que me sirva en los momentos de dificultad, porque el desierto tipifica y simboliza dificultad. Un desierto a tiempo presente para nosotros se puede significar o puede estar tipificado como un momento de dificultad. Dios quiere que en el desierto le sirvas, no que en el desierto eches para atrás. Dios quiere que aún en el desierto y en desiertos y en tus días malos le sirvas. Dios no está liberando gente para que únicamente cuente el... En este asunto del servicio, ¿cómo estás de servicio? Porque si eres libre tienes que servir en el lugar donde Dios te puso, no únicamente en la iglesia, porque ahora el sistema que tenemos de podernos congregar son 2 horas el domingo. No es servir aquí dentro del liderazgo de la iglesia únicamente, es servir en tu casa, es servirle a la gente que te necesita. Mira, el Señor literalmente le dice a Moisés que le diga a Faraón, y esto va como por algunas escalas, y creo que voy a terminar con ese pensamiento. El pueblo que tú tienes preso, yo lo tengo determinado para que me sirva. La nación de Israel empieza a pelear con Dios, porque cuando reciben esta información, ellos estaban acostumbrados a una mente esclava, a una mente que el servicio era literalmente construir pirámides, moler, hacer ladrillos, hasta con una sola comida al día. Era un desastre. Y muchas veces cuando nuestra mentalidad de servicio es esa, chocamos un poco como la nación de Israel, que empieza a quejarse de Dios. Tan siquiera en Egipto nos sentábamos a las ollas de carne. Aquí no tenemos ni una casa. Dios dijo: yo les voy a hacer por morada. No necesitan una casa. Y todo el desierto, Dios fue provisión para ellos. Que no te asuste el desierto. Síguele sirviendo. Pastor, pero ¿cómo hago? Síguele sirviendo. No cualitativamente, pero cuantitativamente, el desierto fue el lugar donde la nación de Israel más protegida fue por Dios y más dinero tuvo, en el desierto. Nada se compara con la tierra prometida. Eso no. O sea, cualitativamente no, pero cuantitativamente, de la protección de Dios, derribando estos carros de Faraón, haciendo milagros en el desierto, dándole a comer codornices, colocando la columna de fuego para cuando tenían frío, una de nube por el sol abrasador, botando agua pues de la roca esta. Nunca fueron tan provisionados por Dios como en ese momento. ¿Y dónde estaban? En el desierto. Es que el que se quiere portar bien se porta bien. ¿Por qué siempre la excusa del desierto? ¿Te das cuenta que nosotros es: queda lejos, estoy enfermo, no me han pagado, no tuve la información? Excusa, 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 excusa. ¿Por qué siempre la excusa? Es que es Biblia pero aplicada. Mira que el Señor Jesús termina portándose bien en el desierto, pero Adán termina desobedeciendo en el paraíso. O sea que no tiene que ver muchas veces ni con la situación, sino con lo que está en tu corazón.
No tiene que ver con desiertos o con paraísos, tiene que ver con obedecer lo que Dios dice que se tiene que hacer. Iglesia, mire, termino con esta idea para cerrar y dar la información que hace 8 días el pastor Jonathan dijo que yo les iba a decir. Váyase conmigo, por favor, váyase conmigo, por favor. Venga, estoy buscando el versículo. Perdón por eso. Donde está la comunicación de Moisés y Aarón, que Moisés le comenta a Aarón todo lo que Dios le mandó a decir. Ayúdemelo a buscar. Duro, duro. 25. Bueno, listo. Vamos acá. Y Jehová dijo a Aarón: ve y recibe a Moisés al desierto. Téngalo ahí. Téngalo ahí porque, a ver, Andrés, cuando vas a arreglar tu televisión porque no hay internet de Claro o de DirecTV, ¿te buscan a vos o a Jenny, que son los adultos, o buscan a Josué y a Isaac? Se busca a la cobertura, que es el papá, ¿cierto? O sea, no buscan al niño, buscan al papá, porque hay un orden. A nosotros nos está enseñando hoy en día: haz lo que quieras. No, hay un orden. Y si usted no hace las cosas bajo ese orden, puede ser que usted crea que en su corazón lo está haciendo y por eso le va mal. Y usted empieza a decir: Señor, pero ¿por qué entre más hago las cosas bien para ti, peor va? Porque está haciendo cosas para Dios, pero en desorden. Reitero la idea. Repito la idea. Hay gente que hace cosas para Dios, pero no la hace ni en el tiempo de Dios, ni al estilo de Dios. Perdón, pero eso no cuenta. Eso no cuenta. Porque Dios puso que lo hicieras de una manera y lo haces de otra manera. Y cuando uno se salta los procesos en Dios, viene el desastre. Dios no puso su mente escrita en una Biblia, hermanos, para que nosotros hagamos como nosotros queramos. Es que a mí no me parece. No estamos preguntando si te parece. Vamos a ir en el orden de Dios. Mira, y Jehová dijo a Aarón, ¿qué le dijo? Ve a recibir a Moisés al desierto. Sigue, hijo, porfa. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le dijo: tenga upico, sigue. Y le besó. Reina Valera, listo. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba. O sea, para que usted me entienda, aquí están hablando de unas palabras que son enviadas. ¿Quién envía las palabras? Dios. ¿Quién es el mensajero? Moisés. ¿Quién es el receptor del mensaje? Aarón. Vamos claros hasta ahí. Listo. Que le enviaba. Sigue, hijo. Y todas las señales que le había dado. Sigue. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, ¿qué hizo? Ya, déjalo ahí. ¿Qué hizo el pueblo? Creyó. Porque no se saltaron los procesos. ¿Usted cree que aquí es del más berraco? ¿Usted cree que esto se trata del que más fuerza tiene, del que más plata tiene, o el más berraco o el chacho del paseo? Hermanos, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que el pueblo creyó sin problema. ¿Por qué? Porque hay una cadena y cada uno estaba cumpliendo la tarea que Dios le mandó a hacer. ¿Me explico? Dios es el mensajero. Le dice a Moisés que tiene que decirle algo a Aarón. Entonces Dios a Moisés, Moisés a Aarón, Aarón al pueblo. ¿Y el pueblo qué pasó? Sin problema. Voy respetuosamente a sacar a Moisés de la ecuación.
Voy a sacar a Moisés de la ecuación. ¿Usted recuerda qué pasó el día que Moisés no se dirigió al pueblo? Aarón usurpó el lugar de Moisés, tomó el oro del pueblo e hizo un becerro. ¿Usted recuerda qué pasó ese día? Es el día que más muertes ha tenido la nación de Israel. Ni en las guerras morían por usurpar lugares y hacer cosas que parecen buenas, pero que Dios no ha mandado y de mala manera. Iglesia, miren, esto es tan importante, porque aquí se ve una secuencia, sino que nosotros estamos un poco más en otra parte de la lectura. Pero cuando dice que el pueblo, dice, y el pueblo creyó, ¿por qué ahí no hubo problema? Pero mire, es que muchas veces falta un desorientado y dos que le den aplausos y barras. Porque a Aarón se le acercan y le dicen, oiga, y quién sabe si Moisés vuelva. Y a la gente, como le gusta la adulación y sentir que tiene el poder, a Aarón le dieron donde era. Voy a tomar algunos insumos que no los dice la Biblia, pero podemos entender que más o menos pasaban. El que hablaba con el pueblo, ¿quién era? Aarón. Porque Moisés, venga, les corrijo algo, no dice tartamudo, dice corto en palabras. Son dos cosas diferentes. Jehová no le había concedido una cosa, tú eres estéril, otra cosa. Hay algunas mujeres en el Antiguo Testamento, hay algunas mujeres que eran estériles y otras que Dios no le había concedido el tener hijos. No quiere decir que fueran estériles, son dos lenguajes diferentes. Pero entonces nosotros ahora siempre le decimos a Moisés tartamudo. Y ahí la palabra pues no dice eso. Yo se lo digo con mucho amor. Ahí no dice y Moisés era tartamudo. Dice que era ¿qué? Corto en palabras. No tenía mucha capacidad oral de poderse expresar. No era muy fluido con las ideas. Lo que usted quiera. Pero no dice que era tartamudo. Dice que era corto en palabras. Y ya ese tartamudo lo he visto como en dos traducciones de la Biblia. Qué cosa tan loca. Podrán decir lo que sea, pero a mí debe la agüita de valeriana. Esta reinita Valera, para mí, vamos para adelante. Esas otras cositas cambian algunas vainas ahí que porque yo no sé quién se inventó. Piensa conmigo en esto. Había momentos como ese en el que de pronto le empezaron a embolatar la cabeza a Aarón. Moisés no es tan inteligente como usted. Usted habla mejor. Usted se expresa mejor. Y Dios, cuando llama a ellos, coge a Miriam o a María y le dice, usted se me encarga de la adoración. Recuerda que la hermana de ellos era la encargada como de estas danzas y de los cánticos. Era ella. Entonces, Miriam, usted adoración. Moisés, usted es el pastor y profeta. El oficio de Aarón, ¿cuál era? Hablarle a la gente, porque era el sacerdote. Entonces tengo un sacerdote, tengo un pastor y tengo la encargada de la adoración. Ya. No inviertas los órdenes en Dios. Cuando inviertes el orden en Dios, te complicas. ¿Ustedes por qué creen que Suecia, Australia y Canadá están pidiendo familias con hijos? Después de que tengan menos de 17, vénganse ya y les pagamos la universidad, les pagamos el estudio, hasta les damos plata para que se vengan. ¿Por qué creen ustedes? Primera nación que invirtió el orden y que estableció el matrimonio igualitario o entre parejas del mismo sexo: Suecia y Canadá. 78% de la población te pasa de 65 años en Canadá. ¿Qué necesitan? Repoblar la tierra, porque se fueron contra lo establecido por Dios. Es Biblia pero aplicada. El que hacía estas cosas era Moisés. Y un día le dijeron a Aarón, hágale que usted también puede. Y Aarón dijo, ay, en serio, oiga, yo tapado, ¿yo puedo? Claro, ese Moisés, quién sabe si regrese. Eso más vale usted sea, más vale usted sea, Dios puso de pastor a Moisés y de profeta. Usted es el sacerdote. Le dijeron, deje su oficio sacerdotal y póngase a liderar el pueblo. Hermano, venga, le digo una cosa.
¿Usted cree que Dios pierde el tiempo para que Aarón tan fácilmente crea que él puede liderar? Les acabo de comentar, hombre, que ese man se atravesó el Nilo y ningún cocodrilo se lo comió, ningún hipopótamo lo pisó. Dios tiene un propósito, es con ese que él puso. Pero le dieron bomba a este otro cabezón y dijo: ay, sí, yo puedo. ¿Te das cuenta que si no es Dios, Moisés, Aarón y pueblo, el asunto no fluye? Y qué triste, si ustedes leen el episodio, y con esta idea termino, es cuando después de que se hace ese becerro, tienen que purificar el campamento. A mí eso me da, mire, yo tengo unas lecturas que se me quedan acá. Por ejemplo, el día que Saúl pierde su puesto por desobediente y el espíritu de Jehová no estaba en él. El día que Sansón perdió el espíritu de Dios por desobediente y él dijo: saldré esta vez como siempre. No, papi, ya el espíritu de Jehová no estaba con él. Hay cosas que a mí me duelen, y una de las lecturas que me duele es esta, porque llega Moisés, ve el desastre y Dios le da una orden pero durísima: así sea de tu familia, tienes que quitarle la vida porque hay que purificar el campamento. Entonces te das cuenta que cuando vos colocás a hacer trabajo que no es de Aarón, el pueblo termina ensangrentado y en muerte. Eso es tan cierto como que hoy en día sigue pasando. Iglesia, mire, una de las cosas más importantes, y se las digo con todo el amor del mundo, es preguntarle a Dios uno para qué es bueno, para hacer lo que Dios lo manda a hacer a uno. Todo este asunto de lo que el pueblo tuvo que entender muchas veces como a la fuerza, y perdón la palabra, como a las malas, es entendiendo que Aarón no podía ocupar el lugar de Moisés, porque el que puso a Moisés ahí fue Dios. Qué ligeros que somos nosotros para colocar en funcionamiento ideas que no vengan del cielo, sino de la gente en la tierra. Venga, y es que eso funciona. Hágale. Todo lo que no sea una cosa que Dios te haya puesto en tu corazón te va a traer problemas. No importa si en el extranjero se ganen dólares. Si Dios no te ha dicho que te vayas para allá, no te vayas. En ocasiones la gente se mueve por el lugar. O sea, el lugar y lo geográfico es muy importante cuando Dios te manda. Cuando Dios no te manda, lo geográfico ni importa. Es Biblia pero aplicada. Entonces un día el profeta Elías se va enfrente del arroyo de Querit, y Dios pone a que tome agua del arroyo y a unos cuervos a que le llevaran carne, y comía lo sólido y lo líquido. Se secó el arroyo. Cuando llegó a la casa de la viuda, ¿qué comió? Siguió comiendo lo mismo, porque en ese contexto no importa que el arroyo se haya secado, importa que Dios te haya mandado. Carne, pan, agua. Va a la casa de la viuda. ¿Estaba haciendo esto para dejarme morir? No, hazme primero a mí y dame agua de beber. Lo mismo que tenía enfrente del arroyo lo tuvo en la casa de la viuda, porque a Dios no le importa en qué lugar estés, a Dios le importa tu obediencia. Póngase de pie y oramos. Si alguien me da 2 minutos de piano, haría al pastor muy feliz. Si alguien me da 2 minuticos ahí de piano, me haría muy feliz. No, ya está piano, ese es, deme ese. Papá, gracias. Señor, hoy agradecemos porque tú nos has enseñado de la palabra cobertura. ¿Cómo estamos tan entrenados de pelear con el sistema? Tenemos un corazón tan dañado, en serio, que nada más con muchas veces ver algo ya nos frustramos y empezamos a maldecir con nuestra boca de manera desbordada y premeditada.
Hoy tú nos has enseñado que tú deseas ver en nosotros una sujeción. Y no una sujeción para que los pastores crean la gente, pero sí una sujeción de entender lo que tú has dicho en la palabra. Hoy en día tenemos una rebeldía un poco oculta, pero creemos que nosotros somos los que tenemos. Somos tan necios que seguimos peleando con el precio de la gasolina, que seguimos discutiendo qué presidente o qué gobernador o qué alcalde quedó, entendiendo que todo lo que pasa en la tierra es porque tú lo permites. No se mueve una hoja de un árbol sin que tú lo conozcas. Y nosotros todavía frustrados porque ganó el de derecha o el de izquierda. No hemos sabido entender y leer espiritualmente. No hemos sabido entender y leer. Hoy tú nos has enseñado que lo primero que tú quieres ver de nosotros es la cobertura. Que nosotros tengamos la posibilidad, Padre Celestial, de ser obedientes en todo. Y el Señor Jesús, después de que fue entregado por los sacerdotes estos y los ancianos a los padres, regresó a su casa y estuvo sujeto y disciplinado en todas las cosas. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que el estar bajo cobertura nos permite acceder a tus bendiciones. Los milagros vienen cuando se aplica bien una cobertura. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo gente a mi cargo. Y digo a este, ven y viene, y al otro, ve y va. La cobertura y la sujeción es de lo más importante para que Dios haga un milagro, amada iglesia. Así estés muy grandecita o muy grandecito, Dios te pone en algunos niveles de cobertura solo para probar tu obediencia. Y claro que todos batallamos con los recibos que están llegando más caros. La energía subió el 30%. Claro que esto nos enerva, esto nos enoja. Siendo más castizos, esto nos emberraca. Pero Dios quiere ver cuál es tu actitud al ir a pagar el recibo. Tenemos un corazón tan dañado que pensamos mal de los policías que tú pones para poder colocar el orden. Vemos un agente de tránsito y empezamos a maldecir, a tratarlo de ladrón o de ladrona, que porque les gusta la plata. Y así tú crees, amada iglesia, que vas a tener un corazón preparado para heredar lo que Dios te quiere dar, si no te puedes sujetar a un agente de tránsito. De hecho, el que piensa mal de la policía o de un agente de tránsito es porque sus papeles no están en regla. Porque si tienes todo lo adecuado, no importa que el tránsito te revise, pero le tratas mal es porque andas de ilegal. Señor, ayúdanos a entender que la palabra cobertura es de lo más importante que tú tienes en la palabra. Por eso el Saulo que se convierte en Pablo se pone bajo cobertura. Por eso el Señor Jesús se puso bajo cobertura. Por eso los discípulos se colocaron bajo cobertura. Por eso David nunca se salió de la cobertura de papá. Por eso nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, primero fue y se bautizó y se puso bajo cobertura. Y no hizo un milagro hasta que no recibió el bautismo, porque sin cobertura no funcionas. Y tú sigues de rebelde y de caprichoso, quejándote del gobierno cuando la Biblia te ha mandado a orar por ellos. Te sigues quejando del precio de la gasolina cuando aún Dios te da el dinero para poder llenar tu carro.
Dios no te pone una prueba superior a la que tú puedas soportar, dice 1 Corintios 10:13. Y algunas veces tu hijo o tu hija se mueve mucho, es porque Dios ve que tienes la capacidad de poderlo criar bien. Pero dices que el muchacho es hiperactivo y que es cansón. Quizá una madre con un hijo en estado vegetativo o de cuadraplegia desearía que su hijo postrado en cama moleste y joda tanto como el tuyo, pero te quejas. Señor, ayúdanos a entender que lo más importante que tú quieres ver en nosotros no es las cosas grandes que nosotros hagamos por ti, porque misericordia y obediencia quiero por encima de los sacrificios. En este mundo tan frenético de hacer, tú prefieres que la gente empiece a obedecer. No importa si hacemos mucho, la verdad. No importa si el pastor Américo predica todos los domingos, importa que le obedezcamos. Señor, ayúdanos, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Y ayúdanos a entender a no usurpar lugares, porque Aarón no estaba en la capacidad de hacer lo que Moisés, encomendado por Dios, iba a realizar. Si tenía mejor oralidad y capacidad de expresión, claro que sí. El mismo Dios dice que Aarón hablaba mejor que Moisés. Pero no se trata de la capacidad que tengas en la tierra, sino de la orden que venga desde el cielo, desde el trono del mismo Dios. Papá, ayúdanos en el nombre glorioso de Jesús. Hermana Aribet, ¿se me fue? Eso, hermana Aribet, quédese así de pie porque vamos a tomar las ofrendas. Vamos a orar rápidamente. Si alguien requiere un sobre, vamos a tener 2 programas más. Las ofrendas que tomaremos a continuación. Saca los sobres que están allí, hija. Vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas. Y al final me regala 5 minuticos más, créame que no le demoro. Y estamos todavía a tiempo. Mire, no se me distraiga todavía, no me hable mucho. Si alguien requiere un sobre, levante la mano. Allá atrás hay unos servidores que le pueden servir. Usted levanta la mano. Bueno, muy bien. Como hoy tenemos nuestra ofrenda pro templo de los almuerzos simbólicos o virtuales que hicimos, aquí ya están los sobres. En un solo sobre pueden colocar su diezmo y su ofrenda, y abajo pues el pro templo, si es para la actividad de pro templo que dijimos de los almuerzos que mandó al grupo de la iglesia. Se puede colocar ahí mismo o en otro sobre, como ustedes deseen, está bien. Pero vamos a orar, y si usted quiere colocarlo en otro sobre, pues entonces levante su mano y atrás están los servidores que le pueden ayudar con ello. Ya algunas personas consignaron como a la cuenta que se mandó a la iglesia, gracias por ello. Oramos. Póngase de pie. Si usted no está llenando su sobre, si está llenando el sobre, quédese sentado hasta que lo llene bien. Señor, tú conoces todo, afortunadamente. Tú sabes todas las situaciones, Padre Celestial, antes de que mis labios la pronuncien. Hoy nosotros queremos ofrendar delante de ti, Padre Celestial, y yo oro para que lo que tú hayas puesto en el corazón de mis hermanos acerca de lo que fijamos en la asamblea, de tener estas donaciones para la iglesia de corazón, sin obligación, sea de acuerdo a la generosidad y abundancia que ellos tienen. Nosotros, la comunidad de fe, tú lo sabes, papá, no tomamos las ofrendas por obligatoriedad. Entendemos algunos cristianos que somos maduros que hay un porcentaje que es tuyo y lo entregamos sin que nos presionen, sin decir que te damos algo y tú nos devuelves el triple por enseñanza no bíblica. Lo hacemos con mucho amor. Yo quiero colocar delante de ti 2 situaciones. Primero, la economía de los hermanos, lo que ellos tienen que estar en casa. Y lo segundo es la provisión
poder terminar de pagar este lugar. Nosotros, Padre Celestial, estamos haciendo lo que en la tierra tú nos has mandado a hacer, porque nosotros siempre hemos intentado trabajar en la tierra como si dependiera de nosotros, pero oramos como si dependiera literalmente desde el trono de Dios. Tú sabes todas nuestras situaciones, tú sabes en qué momento lo vas a hacer. Nosotros queremos ser diligente en la tierra, porque tú te mueves también a través de un corazón que meta empeño. Hoy queremos tomar estas ofrendas, Padre Celestial, para ti. Gracias por las personas que lo van a hacer y ya lo hicieron de forma virtual, a ese Neki que se puso y a ese David Plata. Y gracias, Padre Celestial, por las personas que acá lo van a hacer de manera presencial. Yo sé, Padre Celestial, que estos hermanos no lo hacen por ganar puntos contigo, pero tu palabra sí dice que es mejor dar que recibir, y que hasta un vaso con agua tiene su recompensa. Ahora, cuánto más los esfuerzos que ellos hacen. Yo oro por el corazón tan bonito de los hermanos, porque algunos están dando a un sacrificio personal de ellos. Y esto es motivo de orgullo y de amor por la causa. Ponemos estas ofrendas delante de ti, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Los hermanos que deseen pasar a ofrendar pueden hacerlo en total libertad. Señor, hoy queremos darte gracias, Padre Celestial, por lo que tú has establecido. Hoy nosotros estamos intentando, Padre Celestial, hacer algo acá en la tierra para que tú nos sorprendas desde el cielo. Si hoy tenemos la posibilidad de extender una mano hacia el frente, es porque tu misericordia se ha extendido, y antes la hemos extendido hacia arriba, antes de esto, para poder tomar del cielo y traer provisión a la tierra. Delante de ti, Padre Celestial, nosotros estamos para que cosas se hagan de acuerdo a tu voluntad. Colocamos, Padre Celestial, la situación económica de los hermanos de la iglesia en general, de los dueños incluso que nos están vendiendo, para que todo pase de acuerdo a tu voluntad y santo y único. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, tome su lugar. Jenicita, démele la orden allá, que no me saquen los niños todavía.